que te des la oportunidad de sentir esa tristeza te puede conectar muchísimo incluso con Dios. ¿Te gustaría vivir una vida auténtica, plena y feliz donde puedas ser más libre? Las respuestas están dentro. Pero hay que saber escuchar. Vení a recorrer este camino con nosotras. Prepárate el mate, un buen café y comencemos. Buen día, buenas tardes, buenas noches, según a qué hora nos estés escuchando. Bienvenida al podcast Más Libre. ¿Qué haces, Carla? ¿Cómo estás? Hola, Loli. Muy bien, gracias. Acá de mañanita, pero muy felices de estar en este segundo episodio. Y pues nada, yo creo que tenemos un temazo para hoy. Se viene un gran tema y yo estoy acá con el mate, así que perdón si hay algún ruido extraño, pero me va a acompañar, espero que a vos también. Prepárate lo que quieras y empecemos. Hoy vamos a hablar de algo que a primera vista no nos resulta tan agradable, o es algo que no nos resulta fácil hablar, que es de la tristeza. Nos pasa muchas veces que en redes sociales vemos, viste, Carla, que están todos felices, todos están de vacaciones, todos están tomándose un café en un barcito, tomando algo. El Parece mejor que perfil. la vida es eso, ¿no? Y nos pasa muchas veces, creo que hay investigaciones incluso que lo dicen, que uno sale más triste de entrar en contacto con las redes sociales, sea Instagram, TikTok o lo que fuera, porque uno dice, ay, pero yo qué estoy haciendo con mi vida, que están todos pasándola bien, ¿no? Como que nos queda esta sensación. Y bueno, claramente no es una representación de la vida total de la otra persona lo que muestran redes sociales. Y uno nunca va a subir un posteo o una historia o un reel de lo triste que está o llorando, ¿no? Por eso nos pasa esto de creer que el mundo debería ser siempre soleado y feliz. Y la tristeza, en realidad, una de las ideas que hoy te vamos a dejar, es que es buena. Es bueno sentir tristeza. Es importante sentir la tristeza porque nos sirve para distintas situaciones que vamos a ir hablando a poquito. Claro. Esto que dices es súper importante porque es como si estuviera invisibilizada la tristeza, porque como no hay fotos que evidencien que realmente alguien se siente mal, pues entonces creemos que no existe. Y si a mí me pasa, entonces algo está mal conmigo. Y esto es también como un punto que quisiéramos hablar y por eso veíamos la importancia de tocar este tema. Al final, en este episodio nos vamos a enfocar a los pasitos que hay detrás de una depresión, por ejemplo, que ya es algo un poquito más complejo, ¿no? Que también lo vamos a platicar, pero es curioso saber que a nivel mundial la depresión en las mujeres es como más común. La depresión en las mujeres se ve las tasas altísimas y después de una pandemia, pues evidentemente nos alarmaron las tasas de depresión en mujeres. Sin embargo, algo que también llama mucho la atención es que aunque las mujeres tendemos más a la depresión, son los hombres, son los varones, los que representan la mayor población o la mayor cantidad de personas pues víctimas de suicidio. Y esto es doloroso y esto es también complicado, ¿no, Loli? Porque habla de esa situación en la que a nosotras se nos da un poquito más de permiso también por esta cultura, desde chiquitas, hablarle al bebé, hablarle a la muñequita, como que tenemos más permisos, pero los hombres no. Entonces, tanto a hombres como mujeres tenemos nuestras propias complejidades, pero la tristeza es algo que nos une, que nos hermana y que es importante ponerlo sobre la mesa para ver cómo es que esto es real y cómo le vamos a hacer para manejarlo. Creo que es algo bueno de hoy en día, ¿no? Que de a poco los hombres se van animando a llorar, a expresar sus emociones, a reconocerlas. Porque bueno, creo que si pensamos en nuestros padres, abuelos y de ahí para arriba, hay mucha dificultad en este tema y eso tiene repercusiones grandes en la vida de ellos y de sus familias. Así que creo que es una ventaja que tienen los hombres hoy de poder tener más accesible el mundo emocional. Por eso vamos a refrescar un poco esto que hablamos en la temporada anterior, que si no lo escuchaste, anda a escucharlo, el episodio de las emociones. Las emociones no son malas en sí mismas. Por eso hoy vamos a hablar en este episodio de la tristeza como saludable, no de la depresión, que ya es un trastorno psicológico, ¿no? Una enfermedad.
vamos a hablar de la tristeza funcional, la que me ayuda, la que me viene bien. En ese episodio de la primera temporada hablábamos del tablero del auto, ¿no? Que tiene luces que se prenden para darme un mensaje. Te quedaste sin nafta, te falta líquido de frenos, tenés que cambiar el aceite. Son luces que me vienen a avisar algo. Yo, como sé lo que significa la luz, me ocupo y la luz se apaga, ¿no? Es como que viene a avisar y se va. Una vez que cumplió su función, se va. La tristeza funcional es esta, la que aparece para darme un mensaje de qué tengo que hacer o qué me está pasando. Y una vez que ve que yo escucho, se puede ir en paz, ¿no? Y no necesita quedarse torturándome la tristeza, sino que viene y se va. De eso vamos a hablar hoy, ¿no? De esta función adaptativa y tan importante y útil que tiene la tristeza. Sí, 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 sí. Y eso es reconocerlo, como tú dices, se le quita fuerza. O sea, al final tú le estás dando voz. Es como en un berrinche, tú quieres que ese niño se calle ya de una vez para siempre, pero cuando tú te agachas a su altura, lo escuchas como que, un poquito tiene lo que necesitaba y así es la tristeza. Como esto que dices, es adaptativo, está bien que lo sintamos, nos está dando información. Solo como una pequeña traducción, nafta acá en México es gasolina. Pero Gracias, bueno. Carla, por hacer. Tenemos una traductora acá. La Y traducción. espectacular, menos mal. Pero bueno, Sí, vamos ahora combustible. a cómo manejarla. Este punto que decía Loli de es buena, es adaptativa, nos ayuda también a saber que hay un tipo de tristeza, sea buena o no adaptativa, que es de las que vamos a hablar aquí. Hay que saber cómo manejarlas, o sea, hay que ver cómo identificar qué tipo de tristeza es. A lo mejor esto es medio extraño cuando lo estés escuchando, pero hay un tipo de tristeza que es buena, la que decía Loli, es natural en todos los seres humanos. Sin embargo, hay otra que como que nos desadapta, como que no nos ayuda a vivir el momento presente, porque ya nos estamos atorando en algo que a lo mejor pasó hace mucho tiempo. Ya vamos a dar más ejemplos para que quede más claro, pero queremos hablarte de cómo manejarla para darte estas estrategias o tips para que tú sepas pues qué hacer con ella, ¿no? Entonces, lo primero es que tú reconozcas la tristeza que estás sintiendo y darle ese espacio, pero sin juzgarte. Porque a veces, Loli, en el día a día que estoy corriendo, en el trabajo, o que ya llegué con mi familia, o que estoy con mis amigos, como que me siento extraño, pero no le puedo poner ese nombre de estoy triste. Y entonces digo que tengo sueño, o entonces digo que he estado como muy ocupado, o entonces empiezo a darle otras etiquetas que tal vez no nos damos la oportunidad de decir, estoy triste, me siento triste. Y entonces ahora sí Tal ya vamos cual. viendo por qué. Pero el reconocerlo como que, ya hay algo que dice, pues sí, estás triste, ¿no? Ya es un desafío decir estoy triste. Esto que hablábamos al inicio. Estamos en una cultura que es muy del bienestar, de las emociones placenteras, de disfrutar de la vida. No hay que pasarla bien, hay que Felizolandia. estar felices. Claro, entonces de repente decir estoy triste es como no, qué bajón, ¿qué venís a decir acá? Anda, anda. Anda para allá, bobo, como dice Messi. ¿No? Como anda, no, acá no queremos hablar de la tristeza, no queremos encontrarnos con la tristeza. Es como que le escapamos. Por eso hoy estamos diciéndote acá, es buena la tristeza, no le tengas miedo, porque tristeza no es depresión, son cosas distintas. Entonces, hay muchas, muchas situaciones en la vida que nos pueden generar tristeza. Vamos a mencionar algunas por decir, ¿no? Te echaron del trabajo. Habíamos hablado en un episodio de esto, puede darte tristeza, porque perdiste algo que era tuyo. La muerte de un ser querido, de una mascota, ¿por qué no? A veces un objeto muy preciado nos puede dar tristeza. La enfermedad propia, cuando uno tiene que pasar, por ejemplo, por una cirugía, o cuando uno sabe que una parte de su cuerpo van a tener que sacársela, ¿no? Estas cosas también pueden dar tristeza. Una ruptura amorosa es un clásico de la tristeza, ¿no? Que uno escucha canciones tristes, ¿no? Y llora. Me acabo el helado. ¿No? Bueno, un cambio de casa, una mudanza también. El cambio en una etapa del ciclo de la familia, ¿no? Cuando los hijos se van de la casa, por ejemplo, el nido vacío es un clásico. Bueno, etcétera, ¿no? Las que se te ocurran, puedes pensar en tu propia vida, en qué momento sentiste tristeza así bien fuerte.
creo que la más fácil que todos pasamos es la del duelo y la partida de un ser querido. Entonces, una vez que yo me doy cuenta que estoy sintiendo tristeza, tengo que saber o preguntarme qué me generó esa tristeza. Acá les di un montón de ejemplos de situaciones que realmente entristecen y que es saludable que sientas tristeza. Muchas veces pasa, me acuerdo, mi hermana cuando era chica, falleció mi abuelo y estábamos en el velorio, el entierro, todo, y no lloraba y estaba como Contenida. guardándose todo esa emoción porque quería ser fuerte, porque estaba viendo a todos mal, a sus padres mal, a su abuela mal, no quería sumar malestar ahí, hasta que llegó un punto que explotó en llanto porque no podía aguantar más, ¿no? Se contuvo mucho, ¿no? Entonces, hay situaciones que nos entristecen y es bueno sentir esa tristeza. Y hay otras que por ahí uno dice, uy, che, estoy re triste, pero esto en realidad por ahí no es tan entristecedor. Pero no es de un lugar de juicio, sino de hechos, ¿no? Justo con Carla pensábamos en un ejemplo que fue conflictivo por esto de la traducción, porque yo decía, ¿qué pasa si perdés tu lapicera? Y ella me decía, ¿qué es lapicera? Virome. ¿Qué es virome? Bueno, les cuento el dato que en Argentina parece que fue donde se inventó la virome, por eso no sabes lo que es, me parece. Sí, más bien todavía no sé cómo se dice allá. Sabía lo que era lapicera, pero no virome. Entonces dijiste, cuando pides virome, y yo, ups, ha de ser muy fuerte, pero ¿qué es virome? Para ver en perspectiva. No sabía si el ejemplo daba o no daba para estar triste. Bueno, sí. Es un ejemplo de algo que, y bueno, puedes estar un poquito triste, pero ¿qué? ¿Te vas a quedar en tu casa encerrado porque perdiste una virome? A eso voy, ¿se entiende? Como la situación tiene sentido, que yo esté triste con esta situación, o en realidad no es tan dramático. Sí, exactamente. Entonces, bueno, perder la virome no es el virome, es la virome, ¿verdad? Bueno, sí. Perder la virome, claro que te puede poner triste, pero todos estos casos que nos decías, Loli, perder un ser querido, una enfermedad, lo normal de la tristeza es que nos lleve hacia nosotros, no es una, ya lo hablamos también en algún episodio, no es una emoción, porque la emoción al final tiene fuerza. Entonces esa fuerza no es una fuerza que me invita a salir al encuentro de otras personas, al contrario, es una fuerza que me invita a ir hacia mí mismo, a escucharme, incluso les ha de haber pasado seguramente que quieren como llevársela más relajado, un día como tenía muchas actividades y de repente no tengo ganas, quiero cancelar todos los compromisos que ya tenía. Es normal y está bien que escuches eso y que te hagas caso, porque si no, nos suele pasar o nos puede pasar como tu hermana en el velorio de su abuelo. Nos vamos a romper, tarde o temprano nos vamos a romper porque es una emoción a la que no le hemos hecho caso. Entonces, esto es adaptativo. Si yo tengo una enfermedad y al final yo quiero como evitarlo, evadirlo, me voy con mis amigos de fiesta o algo, cuando llegue de esa fiesta, que a lo mejor me sirvió un ratito para distraerme, para no pensar tanto en el tema, voy a llegar a mi cuarto, voy a llegar a mi casa y me voy a empezar a sentir de la misma forma o incluso habré aumentado el nivel de la tristeza por no haberla escuchado ahora sí que en su nivel inicial. Y es lo que decía Loli. Si tú la recibes, se va. O sea, se puede ir tranquilamente y te dice gracias por haberme escuchado, gracias por participar, hasta la próxima. Pero como la mayoría de las veces no sabemos cómo lidiar o manejar nuestra tristeza, queremos callarla y se nos hace más grande, ¿no? Totalmente. Es como el típico día de duelo que uno se suele tomar en el trabajo cuando fallece algún ser querido. Incluso es raro ir a trabajar el día que fallece tu madre, tu padre, tu abuelo. Incluso a veces nos tomamos más días, porque la atención está muy comprometida cuando uno está triste. Porque justamente como dice Carla, está toda la energía volcada hacia uno. No puedo darle mi atención a los otros ni al trabajo. ¿Cuántas veces pasó que alguien cortó con su novio o con su novia y no podía estudiar para los finales de la facultad? Uno no puede, porque realmente no hay espacio para eso. Por eso cuando uno está triste, muchas veces tampoco quiere encontrarse con sus amigos, ni ponerse a escuchar a otro o a servir en la iglesia o ayudar a alguien, porque realmente toda la energía de nuevo está volcada hacia sanar y curarme y atravesar esa tristeza.
Es como estoy recién caído o raspado y déjame volver a empezar una maratón. Pues no, o sea, quiero que primero se cicatrice porque me duele. Si intento andar, me va a doler. Entonces, bueno, esto hablando de la tristeza que es adaptativa y que todas estas situaciones es como te damos el permiso, que no lo necesitas, pero si lo necesitaras, hemos estado todos en un momento así en el que tienes permiso de sentirte así, tienes permiso de sentirte triste y no te vuelve ni mala persona, ni poco generoso, ni mal cristiano, que también pasa mucho, sino que lo necesitas y está bien. Y bueno, no Sí, sé, creo que incluso a veces es, perdón, pero es el miedo a que si le doy lugar a la tristeza, no se va a ir más. Sí, Eh, y hay circunstancias que necesitan de esa pausa. Después uno retoma sus actividades y va volviendo, no nos vamos a quedar eternamente ahí, pero a un momento es necesario, ¿sí? Eh, y de nuevo, hay situaciones que por ahí la tristeza no es la emoción más adecuada a sentir, ¿no? Cuando, por ejemplo, no sé, me pongo triste porque expuse en mi trabajo y para mí me fue muy bien, pero ni mi jefe, ni mis compañeros, nadie me felicita, ¿no? Entonces me pongo muy triste por eso y digo, no, yo mañana ni voy al trabajo porque no puede ser esta gente, ¿no? no me valora. Bueno, está bien, nunca vamos a decir que no es válido lo que vos sentís porque no elegimos lo que sentimos. Esto ya también lo vimos en el episodio pasado. Entonces, está bien, te sentís triste, es válido, es entendible porque a nadie le gusta que no lo reconozcan, pero de ahí a actuar lo que la tristeza me propone y capaz sería un poco desmedido, ¿no? Tomarme una semana porque pasó esto, entonces yo ya no vuelvo a trabajar, ¿no? Eso sería como un ejemplo en el que uno no sabe cómo lidiar con esa tristeza. Me parece que nos podemos quedar con ese ejemplo, ¿no? Cuando pasa esto, hay dos opciones, ¿no? Y depende del ejemplo, habrá que ver. Una opción es que yo actúe como si la tristeza no estuviera ahí. O sea, hago lo contrario a lo que esa tristeza me propone. Si la tristeza me propone no vuelvas al trabajo nunca más, yo al día siguiente voy a trabajar, ¿sí? Voy a trabajar y voy a poner buena cara y a poner lo mejor de mí. Que de nuevo, no es invalidar la tristeza, sino es entender con mi razón que no hay sentido a eso, ¿no? Que no tiene sentido que yo me ponga como si se hubiese muerto mi padre, ¿no? Frente a esta situación, porque no lo es. Entonces actúo al revés de lo que mi emoción me pide. Pero ¿por qué es esto? Es como que se prenda ¿viste cuando te anda mal el tablero y se te prende la luz de la nafta, pero en realidad vos sabés que te queda un poco más? Sí. Bueno, algo así sería, ¿no? Entonces decís, bueno, en realidad esto no es tan adecuado. Esa tristeza no es adecuada a la situación. Entonces no voy a actuarla. Sí, porque mira, aquí Loli ya me conoce. Me encanta esta situación porque hace poquito hablaba con una persona muy racional, yo creo que es de las personas más racionales que conozco, y decía, muy enojado porque es de las personas que no están acostumbradas a convivir con la tristeza de los demás. Y se enojaba, ¿no? O sea, se molestaba de decir, ¿cómo puede ser que eso le ponga tan mal? O sea, ¿cómo puede ser que se sienta tan preocupada por esa situación y como un poquito enojado de que le estuviera afectando tanto a otra persona el comentario que le hizo, era una chica a otra chica, ¿no? Me decía, no puede creer, o sea, como que no razonan, como que no ponen en escala de razonamientos de si realmente vale la pena no sentir tristeza por esto. Claro, yo no estoy de acuerdo en su forma de expresar las cosas porque como que sí hacía sentir o invalidaba la tristeza de la otra, pero en el fondo alcanzaba a entender su preocupación de decir, somos seres racionales y esto que estás diciendo también. Yo estoy viendo en mi tablero que todavía queda más, o sea, que yo soy más fuerte que esto, ¿no? No por invalidarlo, sino al final sí creo que también en nuestra cultura tan sensible nos estamos sintiendo tristes por cosas que en una escala de valores objetiva no tendrían por qué afectarnos tanto. Entonces eso nos sigue dando información como para saber, a ver, esto lo puedo manejar o poner así como en esa escala de meterle cabeza, ¿no? O sea, como razonar las cosas y aunque estamos hablando de emociones, no significa que tenemos que adormecer también la capacidad intelectual que tenemos para discernir, a ver, por esto que me dijeron, ¿realmente me estoy poniendo tan mal? Tal cual. Y si no pierde la función adaptativa la emoción, porque si yo me encierro en mi cuarto y me meto en la cama y no estoy enfermo y no se murió nadie y simplemente hubo una situación que me resultó difícil lidiar con
y en realidad me perjudica. Puedo perder mi trabajo si yo no voy por una semana porque sí, ¿no? Entonces ya pierde esa función. Por eso hay que estar siempre como corroborando con los hechos. ¿Tiene sentido esta tristeza en esta situación? ¿O por ahí lo estoy tomando como más grave o como más dramático de lo que realmente es? Y ahí hay que juntar fuerzas, se puede hacer una oración, pedirle al Espíritu Santo, pero hay que ir de todas formas. Y de nuevo, no estamos hablando de un cuadro depresivo, estamos hablando de una tristeza saludable, ¿no? Que nos puede pasar, que aparezca en momentos que no son acordes. Cuando uno logra hacer la acción opuesta, rápidamente esa tristeza va a ceder, ¿no? Porque no tiene lugar, ¿sí? a hacer. Yo creo que vale la pena también, o sea, como acentuar más la idea tan poderosa que nos decías, Loli, de no actuar la tristeza. O sea, cuando tú te des cuenta que esto no corresponde, no actúes la tristeza. Y creo que eso nos puede ayudar también como a fortalecer el carácter. Totalmente, porque para algo tenemos también la voluntad, la razón, hay que usar todo lo que somos Todo el kit. para vivir nuestra vida plenamente libres. Y la otra opción, a ver si Carla no me interrumpe. ya me callé la boca. Pero la otra opción es cuando, por ejemplo, esto, ¿no? Perdí mi lapicera y no sé, estoy en un día sensible y es el drama de la vida, estoy muy triste. Me pongo a pensar y digo, bueno, en realidad no sé si es tan grave como para que falta trabajo. ¿Qué puedo hacer? ¿Me compro una nueva virome o pido una prestada? Esta sería la otra opción, buscar resolver el problema que me generó la tristeza. Que como no es falta de combustible, no le tengo que poner nafta al auto, es por ahí arreglarlo de otra forma. Se me ocurría este ejemplo que es muy malo, el de la lapicera, pero bueno, podemos pensar otro, pero es esto, ¿no? Cuando tiene solución, y la solución no va por tirarme en la cama a llorar, bueno, sería resolverlo. Y cuando uno resuelve, y en vez de quedarse llorando por la virome o la lapicera, uno va a comprarse una nueva, ya está, la tristeza desaparece, ¿no? Entonces, estas serían las dos opciones que te proponemos para cuando la tristeza aparece en situaciones que no lo ameritan, ¿sí? Sí. ¿Sabes de qué me acordé? De nuestro grave ejemplo al grabar el podcast, que lo decíamos la temporada pasada también. Ahí está, me encanta. No, Dale, claro contalo. que me dio muchísima tristeza el casi terminar el episodio y yo no haber puesto grabar. O sea, no les quiero contar lo mal que me sentí por decir, o sea, incluso ya mi diálogo interior no estaba siendo tan asertivo. Entonces fue, a ver, parar, sí me está dando tristeza, pero nada, Loli, pasó esto, qué pena, volvemos a grabar y volvimos a grabar. Entonces, claro que eso te vuelve a adaptar, como tú dices. Sí lo sientes, pero lo enfrentas, lo tienes que resolver y a los minutos ya parece como si nada hubiera pasado. O sea, como que Exacto. lo enfrentaste y ya está. Al final de la grabación te habías olvidado que en algún momento te sentiste triste. Exacto. Mentira, por ahí te acordaste, pero... No sé si Loli dejó de sentir el coraje. Claro, pero uno se siente bien porque dice, listo, ya está resuelto. No, la tristeza no tiene nada que hacer acá, no vuelve. Entonces, muchas veces la tristeza dura mucho porque no sabemos qué hacer con ella ni cómo manejarla. Entonces te dejamos estos tips para que los pongas en práctica. Cuando te sientas triste, primero lo más difícil es reconocer estoy triste. Una vez que lo reconozco, ¿qué me puso triste? ¿Cuáles son los hechos? ¿Cuál es la situación? Y ahí veo, si actúo al revés de lo que la tristeza me propone, porque no tiene sentido que yo actúe la tristeza por esta situación, o resuelvo el problema que me generó tristeza si es resoluble. En el caso de que sea una situación que sí amerita que yo esté triste porque realmente es algo grave lo que pasó, bueno, me lo tomo más tranquilo, me pido un día en el trabajo, o no me pido un día en el trabajo, me voy al baño, lloro un rato, o llamo a mi mamá, a mi amiga, le cuento lo que me pasó y sigo adelante. Siempre va a depender del nivel de gravedad de lo que sucedió. Pero está bien que frene un poco, me tome un momento, baje un cambio, ¿sí? Tenemos tarea para esta semana, ¿no? Justo, antes de pasar a la tarea nada más, decir que todo este episodio que Loli ya hizo un muy buen recuento,
son como esos pasitos antes de llegar a una depresión, porque todo esto no es depresión, todo esto es tristeza que de repente se nos puede salir un poco de las manos si no la sabemos conocer, pero va muy aislada y aquí lo queríamos mencionar también. Por ejemplo, estar aburridos, estar como sentirnos solos, como enojarnos por cualquier cosita que los demás hacen. Todo eso nos puede llevar de repente a sentirnos tristes también. Entonces son pasitos que hay que ir identificando porque van de la mano, son como hermanitos y hay que saberlos como cachar para que no nos hagan sentir tristeza. Si la podemos evitar, pues bueno, vamos haciéndolo también, ¿verdad? Ahora sí, les queremos perfecto. dar tips aquí, concretos. Gracias, Carla. Entonces, la idea para este episodio como propuesta para ustedes, para vos, es que te preguntes, ¿qué te da tristeza en tu día a día, en tu vida? Situaciones en las que sentiste tristeza o sentís tristeza. Y después, en un segundo momento, si podés diferenciar cuándo esa tristeza fue funcional, adaptativa, tenía sentido, y cuándo no. Que vos puedas por ahí agarrarte un ejemplo de cada uno, te va a ayudar para saber cómo actuar, qué recurso usar. Y el último tip lo va a contar Carla como ejemplo de esto que hablábamos, de hacer lo contrario a lo que la emoción me propone. Exacto. Cuando tú identifiques que estás sintiendo tristeza por algo que realmente crees que no valdría la pena ponerte tan así, que te afecte tanto, pues ármate una playlist con las canciones que más te hagan sentir bien. Yo creo que todos identificamos 1 o 2 canciones que nos hagan sentir muy felices. Entonces, ármate una playlist cuando tú te empieces a sentir triste, en esta situación que les decíamos, que no lo amerita tanto, te la pones y eso es actuar de manera contraria a lo que la tristeza te está invitando a hacer. Créanme que funciona, pero lo tienen que hacer efectivo. Y nos tienen que contar cómo les fue ya después de que estaban tristes. ¿Y qué canción? Por favor. Exacto. Hay que hacer una playlist colaborativa, pero terminas cantando como si, o sea, fueras el mejor artista del mundo, porque no actuaste la tristeza. Entonces, es un tip que les queremos pasar también. Que de nuevo, solo cuando la tristeza no es adecuada, porque si no, estamos ignorando lo que nos pasa, ¿sí? Bien, y terminamos como siempre con una cita del Evangelio para ilustrar. Y esta es la mayor evidencia de que la tristeza es buena. Y a mí me encanta poder tener acá la palabra de Dios iluminándonos. Este es el episodio de la resurrección de Lázaro, que lo llaman a Jesús para que haga algo, ¿no? Y Jesús, que, bueno, todos sabemos que Lázaro fue resucitado por Jesús. Así que vamos a leer qué dice. Sí, al ver Jesús el llanto de María y de todos los judíos que estaban con ella, su espíritu se conmovió profundamente y se turbó. Y preguntó, ¿dónde lo han puesto? Le contestaron, Señor, ven a ver. Y Jesús lloró. Los judíos decían, miren cómo lo amaba. ¡Guau! ¿No, Loli? Jesús lloró. O sea, hombres que estén escuchando, por favor, Jesús lloró. ¿Cómo no vas a llorar vos? Claro. Espectacular. Además, bueno, bien. También no sé, como el decir, se conmovió profundamente, o sea, que la gente lo viera, que la gente identificara esto también. Las emociones comunican y conectan. Entonces, por eso también que nos guste tanto que una persona sepa entender nuestra tristeza, porque nos conecta, como todas las emociones. Entonces, que te des la oportunidad de sentir esa tristeza te puede conectar muchísimo incluso con Dios, porque Dios quiso hacerse humano y qué más humano que sentir fragilidad, que sentirte vulnerable, que sentirte triste en algunos momentos y dejar de rechazarlo. Totalmente. Y esto de que veo a otro triste y me conmuevo, porque puedo entender esa tristeza, porque todos vivimos en algún momento, sentimos en el cuerpo esa emoción. Y Jesús, incluso sabiendo que lo iba a resucitar, lloró por la muerte de Lázaro. Y me gusta porque los judíos dicen, miren cómo lo amaba. La tristeza habla justamente en los duelos, ¿no? De cuánto amé yo a esa persona que partió. Si yo no la hubiera amado, no sentiría tristeza y no me importaría. ¿Cuántas veces nos pasa, leemos en las noticias, gente que muere y por ahí no nos conmueve? También estamos un poco anestesiados, pero cuando es alguien cercano, a mí me entristece muchísimo porque lo amaba. Así que Jesús nos muestra que la tristeza es buena. Y no solo es buena, sino que la necesitamos
para justamente frenar y conectar con lo que acaba de pasar. Cuando muere alguien, la tristeza nos viene a decir, sí, acá hay algo grande pasando y necesitas frenar, ¿no? Claro, claro. Así que bueno. Pues nada, la invitación final a que sigas conociendo como este kit de emociones que ya tienes y que también los temperamentos melancólicos que nos escucharon seguramente se identificaron muchísimo más con esto que un colérico, pero todos vivimos estas emociones de manera diferente y darle oportunidad creo que nos libera, nos asemeja a Dios y también nos hermana, porque como decía Loli, no estamos anestesiados, pero darnos la oportunidad nos puede ayudar mucho para conectar más con nosotros y humanizarnos, ser más libres. Ya, Loli, pues, ¿qué tal? Muchas gracias por quedarte acá hasta a escucharnos y bueno, a perderle el miedo a la tristeza, a amigarnos con ella, que es una aliada y no una enemiga. Así que amigarte con tu tristeza te va a dar más libertad para atravesar los distintos momentos de toda vida humana. Así que gracias por escucharnos, gracias por estar acá y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Bye. Chao.